Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del canal de Mundo Física Chile. Soy Diego Morales y en esta oportunidad les voy a explicar algunos problemas relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme, esto para el nivel de segundo medio. Tenemos que comenzar explicando que un movimiento rectilíneo es aquel movimiento que ocurre solamente en una recta. En este caso, por ejemplo, puede ser sobre el eje horizontal, que es el eje X, o también sobre el eje vertical, que es el eje Y. Nunca en dos ejes al mismo tiempo. Y ahí ya pasaría a ser un movimiento circunferencial o un movimiento parabólico según corresponda. Entonces, acá hablamos específicamente de movimientos que están puntualmente en un solo eje de coordenadas. En este caso vamos a trabajar con el eje X, por lo menos en el movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad que experimentan los cuerpos o las partículas es un valor constante. Eso significa que nunca va a cambiar en el tiempo, por lo tanto, siempre va a ser el mismo valor. Y acá uno lo puede ver acá en el enunciado que dice velocidad constante. Entonces ahí estamos trabajando con que la velocidad del cuerpo, o en este caso de la persona, ¿verdad? Es un valor fijo, que no va a cambiar en el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a resolver problemas relacionados a este tipo de movimientos. Por ejemplo, acá nos están diciendo que un atleta se desplaza inicialmente desde una posición, en este caso esa sería la posición inicial, por un terreno plano, ¿verdad? Con una velocidad constante. Ahí está lo que yo decía recién, ¿verdad? Ese valor que está ahí, que puede ser positivo o puede ser negativo, ya que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto describe dirección y sentido, tenemos ese valor de la velocidad. Y el tiempo está ahí también especificado, ¿cierto? 12,3 segundos, entonces ahí tenemos puntualmente el tiempo, porque necesitamos saber el tiempo específicamente para obtener, en este caso, la posición final. Por lo tanto, vamos a registrar lo que ya acabo de decir recién, vamos a registrar en este caso cuáles son los datos. Tenemos la posición inicial de la partícula, o de la persona en este caso, que es de 94 metros. Entonces acá tenemos x igual 94. Después tenemos la velocidad, que no es ni inicial ni final, porque como es un valor constante, ¿cierto? No tiene un subíndice en este caso. Entonces esto es menos 7,8. Entonces hay que tener cuidado con el signo. Y después el tiempo, en este caso, sería 12,3 segundos. Obviamente las unidades no las coloco para ahorrar un poco más de tiempo, pero las unidades las pueden ver acá. El X inicial, ¿cierto? Se mide en metros, la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo se mide en segundos. En este caso, ¿cuál es la expresión que describe? Que de hecho todas las expresiones las vamos a ver más adelante, ya de cómo se obtienen generalmente, ya dentro de los movimientos. O sea, generalmente las expresiones se obtienen por los gráficos, que eso voy a dedicar un video específico para explicar todo eso. Entonces, la expresión generalmente, ya, vamos a obtenerla a través de las áreas de los gráficos, específicamente de la área de velocidad versus tiempo. Significa que vamos a después trabajar con gráficos. ¿Ok? Pero en este video nos vamos a centrar puntualmente en problemas más numéricos, ¿cierto? Dentro de los problemas que ya hemos trabajado anteriormente. ¿Ok? Esa es la expresión. Tenemos la posición final, que va a ser igual a la posición inicial, porque tengo que saber de dónde partió la persona, y la velocidad por el tiempo. ¿Ok? La idea es que la velocidad con el tiempo, ¿cierto? En las unidades después me quede en metros para poder después sumarla con la posición inicial. Entonces acá no hay ningún problema, la fórmula está muy bien encontrada, muy bien despejada. Después en el desarrollo es simplemente reemplazar porque si nos fijamos en el enunciado, nos dicen calcular la posición final, o sea, nos están pidiendo encontrar el XC. Entonces acá hay que tener en cuenta, y por eso coloqué ahí el paréntesis, tenemos que colocar la posición inicial. En este caso, si vemos acá, eso es de 94 metros. Entonces acá vamos a colocar 94. Más, y acá viene el paréntesis, ya para que no se confundan con el tema de los signos, más que nada. La velocidad es menos 7,8 y el tiempo es 12,3. Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Y después, obviamente, sumarlo algebraicamente con el 94. En este caso, si uno multiplica lo que está dentro,
les va a dar menos 95,94 en este caso. Menos 95,94. Ahí con una calculadora simple, ¿verdad? Lo pueden ir trabajando, ya que no requiere una explicación mayor de la calculadora, ya que son números fáciles de colocar. Pero acá tenemos este problema. Entonces acá tenemos un más por un menos, que es lo que voy a destacar acá. Cuando tenemos un más por un menos, y es la razón por la cual se coloca también el paréntesis, es que un más por un menos, ¿cierto? Ya se transforma en un signo negativo, ¿ok? Por ejemplo, cuando vemos en matemática que más por más es más o menos por menos es más, ¿cierto? Más por menos o menos por más significa negativo. Por lo tanto, acá esa suma clínicamente se nos transforma en una resta. Entonces acá tenemos 94 menos 95,94. Y ahí vamos a poder realizar esta resta, donde el x final, ¿verdad? Nos va a dar negativo en este caso, porque el 95 es más grande que el 94, y esto es 1, o sea, menos, perdón, 1,94, y obviamente como es una posición la que estamos encontrando, la unidad sería el metro. ¿Ya? Así que ojo, ahí en este caso lo que tengo encerrado con color rojo, ¿cierto? Para que no tengan problemas después al realizar, ¿ok? ¿La velocidad puede ser negativa? Sí. Eso significa que el cuerpo se mueve en la dirección contraria de la recta numérica. Eso significa que se mueve hacia la izquierda técnicamente dentro de la recta numérica. En el caso que sea la velocidad positiva, ¿cierto? Se mueve hacia la derecha. Y ahí, más por menos, ¿cierto? Se transforma en una resta y ahí tenemos obviamente ese problema. O sea, esa solución, ¿verdad? Para el problema que estamos trabajando. Bien, acá tenemos el primer problema. Vamos a pasar al segundo problema, ¿ya? Obviamente, no solamente uno puede pedir la posición final, sino que también puede pedir otras cantidades, como por ejemplo, acá vamos a pedir la posición inicial. ¿Cierto? Dice, un cuerpo alcanza una posición final, o sea, ya se está entregando la posición final, cuando se desplaza a tal velocidad en un tiempo de 18 segundos en este caso. Calcular la posición inicial, o sea, acá vamos a tener que despejar la expresión. Por lo tanto, hacemos lo mismo de la vez anterior, ¿verdad? Vamos a registrar nuestros datos teniendo en cuenta que la posición que nos está entregando ahora es la posición final, ¿ok? Nos están entregando el XF, que en este caso son 321 metros. Después la velocidad, ¿cierto? ¿Cierto? Es de 24 metros por segundo, ¿ya? Acá no están diciendo nada de que la velocidad es constante, pero uno asume de que si no hay ninguna otra velocidad puntualmente dentro del problema, ¿cierto? Se asume que es un MRU, ¿ok? Entonces, en este caso, trabajamos con un MRU, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo en este video. Y el tiempo es de 18 segundos. Por lo tanto, acá tenemos que despejar la expresión porque ya no están dando el X final. Entonces, en la fórmula, escribimos la fórmula base, ¿verdad? Que es la del MRU, X final igual a X inicial, más, y aquí también es otra razón por la cual coloco el paréntesis, velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad por tiempo es un solo término. Por lo tanto, si yo acá quiero despejar el X inicial, la velocidad con el tiempo no están multiplicando, están sumando a la incógnita, ¿ya? Porque es un solo término, ¿ok? Entonces, como están sumando a la incógnita, tienen que pasar restando. Por lo tanto, tendríamos XF menos el paréntesis velocidad por tiempo igual a X inicial. Y ahí tenemos, ¿verdad? El, la fórmula despejada en este caso, ¿verdad? Entonces, como el V por T, o sea, la velocidad por tiempo que voy a encerrar aquí, ¿cierto? Es un solo término y está sumando, voy a encerrarlo un poco mejor para que lo vean, vean bien, ¿cierto? El signo de la suma. Ahí sí. Como la velocidad por el tiempo es un solo término, como decía recién, ese término está sumando la incógnita. Por lo tanto, va a pasar restando. ¿Ok? Y se mantiene, obviamente, la multiplicación dentro, porque como dije, es un solo término. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad, a multiplicar la velocidad con el tiempo, se obtiene solamente un término. Entonces, en este caso pasa restando. Bien, entonces ya que tenemos la posición inicial despejada, simplemente vamos a el desarrollo y ahí empezamos a reemplazar, ¿cierto? Lo que nos entregó el problema.
Entonces tenemos x inicial, aquí la podemos colocar obviamente hacia la izquierda, no hay ningún problema. X final es 321 menos, paréntesis, 24, que es la velocidad, por 18, que es el tiempo. ¿Ya? Recuerden que en un próximo video donde explicamos el tema de los gráficos, ahí voy a explicar de dónde sale el XF, ¿cierto?, en esta expresión. ¿Ok? Bien, si multiplicamos el 24 con el 18, eso nos da 432. ¿Ok? Y después simplemente es una resta, ¿ya? Adentro no me da negativo, por lo tanto no tendría que hacer menos por menos, ¿ya? Y eso es otra cosa. Si el 24 fuese negativo, menos por menos sería más, entonces se transformaría en una suma. Así que ojo con eso, ¿ok? Entonces acá tenemos, ¿cierto? 321 menos 432 y esto nos da menos 111 metros. También en metros porque también estamos encontrando una posición. Vuelvo a repetir, si ese 24 fuese negativo, habría dado menos 432 y menos con menos habría sido más. Entonces habría quedado una suma en ese caso. ¿Ya? Así que tienen que fijarse muy bien en el signo, ¿cierto?, de la velocidad en este caso. El tiempo siempre va a ser positivo y la posición inicial también puede ser más o menos, pero ahí obviamente se especifica, ¿cierto?, dentro del enunciado. ¿Ok? Así que ojo, cuando despejen la expresión, el x inicial sería la posición final menos la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Primero hacen la velocidad con el tiempo, la multiplican y después hacen la resta que corresponda o la operación que corresponda porque puede ser una suma, como dije anteriormente. Bien, pasamos a otro tercer problema, a un tercer problema, ¿cierto? Ya para ya ir cerrando un poquito este video. Y acá, a diferencia de los otros dos, nos van a pedir el tiempo. Acá, si ustedes se fijan, dice un cuerpo se mueve entre tal posición y tal posición. O sea, en este caso sería la primera la inicial y la segunda la final. ¿Ya? Y experimenta una velocidad constante, acá lo están diciendo textualmente, de 30 metros por segundo en un determinado tiempo. O sea, nos están pidiendo el tiempo, básicamente. ¿Cuánto se demora? Ahí está diciendo, este cuerpo en realizar este movimiento. Por lo tanto, nos están pidiendo que encontremos el tiempo. Por lo tanto, nuevamente, como cualquier ejercicio que estamos trabajando, vamos a colocar nuestros datos y acá hay que tener ojo. ¿Cuál es la inicial y cuál es la final? Ya más o menos les había adelantado un poco, ¿cierto?, de cuál era la inicial y cuál era la final. No siempre la final va a ser la mayor, porque el cuerpo se puede estar moviendo, ¿verdad?, hacia la izquierda dentro de la recta numérica, por lo tanto hay que tener ojo. Como dice entre tal y tal, se asume de que la primera es la inicial, en este caso sería 465, ¿ya? Y la segunda sería 825. Pero podría ser al revés, podría ser entre 825 y 465, entonces ahí sería al revés, ¿ok? Así que ojo con ese aspecto. Pero también se da a entender de que como la velocidad es positiva, ¿verdad? Se entiende que se mueve hacia la derecha, ¿verdad?, de la recta numérica, ¿ok? Pero hay que tener igual ojo por si acaso. En este caso la velocidad es constante y es de 30 metros por segundo. Después pasamos a la fórmula. Y en la fórmula hay que despejar el tiempo. Y pasamos a la fórmula base, que es posición final igual posición inicial más velocidad por tiempo. Habíamos dicho que la velocidad por el tiempo era un solo término en el problema anterior. Ok, por lo tanto, el x inicial está sumando, ¿verdad?, a la incógnita. Por lo tanto, el x inicial va a tener que pasar restando, que es el primer término, perdón, que tiene que pasar hacia el otro lado. Entonces me quedaría de esta manera. Ya como no hay más términos que están sumando, podemos simplemente sacar el paréntesis. Y acá tenemos que fijarnos bien. Nosotros queremos despejar el tiempo, ¿ok? Por lo tanto, la velocidad está multiplicándose. Acá se fijan, hay un producto. Por lo tanto, la velocidad que está multiplicando va a tener que pasar dividiendo. Por lo tanto, en este caso, la velocidad va a quedar debajo, ¿cierto? Perdón, va a quedar debajo del desplazamiento, básicamente, porque posición final menos posición inicial es desplazamiento, como vimos en un video anterior. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la expresión para obtener el tiempo. ¿Ok? Entonces, el x inicial que estaba sumando pasa restando primero y después la velocidad que está multiplicando pasa dividiendo. Después hacemos obviamente el desarrollo, ya que está el tiempo despejado.
¿ya? Y vamos a reemplazar. Obviamente el X final no es siempre el mayor, pero en este caso, dada la coincidencia que sí lo es, por lo tanto es 8,25. Pero vuelvo a repetir, eso puede ser, ¿verdad? Al revés. Eso va a significar que el tiempo, que la velocidad también sea negativa. ¿Ok? Y tenemos 465. Bien, posición final 8,25, inicial 465. Y la velocidad son de 30 metros por segundo. Si hacemos la resta del numerador, esto nos va a dar 360 y mantenemos el 30 debajo, ¿cierto? Y después hacemos la división simplemente y esto nos da 12 segundos. ¿Por qué segundos? Porque al estar trabajando con los tiempos, ¿verdad? Sabemos que el tiempo se mide en este caso en segundos, ¿verdad? Primero hacemos la resta, ¿verdad? De las dos posiciones, final menos inicial, y después hacemos la división con la velocidad. ¿Ya? Aquí también, si hubiera sido cierto al revés, si hubiera sido 465 menos 825, habría sido menos 360, pero ahí la velocidad habría tenido que ser menos 30, ¿ok? Y ahí, al dividir menos con menos, habría sido más, ¿ya? Porque el tiempo siempre es positivo. Ojo, ya no existe el tiempo negativo, así que ojo con ese aspecto, ¿ya? Así que eso, recuerden muy bien que el movimiento rectilíneo uniforme ocurre cuando la velocidad de un cuerpo o una partícula es un valor constante. Bien, recuerden bien los tres problemas. Si tienen alguna duda, también pueden retroceder el video, ¿verdad? Para entenderlo nuevamente. Esa es la gracia también de estos videos, que lo puedan ver una y otra vez para poder, obviamente, entenderlo mucho mejor. Cualquier duda, ¿cierto? Lo pueden dejar en los comentarios, ¿verdad? Dejar un like, ¿cierto? Compartir el video para alguna persona, ¿cierto? Que quizás quiera entender física y quizás no lo entiende, ¿verdad? De la manera tradicional, entonces también con un video lo puede hacer, ¿ya? Así que eso, me despido, que estén muy bien y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.